A leer la escritura. Seguimos con el estudio a Tesalonicenses. Estamos estudiando los días como hoy viernes la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Y queremos darle lectura a unos versículos. Estamos en el capítulo número 2. ¿Lo tienen todos? Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a leer, leíamos el viernes anterior hasta el versículo número 4. Hoy leemos el versículo número 5. Que dice la escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5, dice: como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Una vez más, verso 5. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Amén. Solo 2 versículos vamos a leer, hermanitos. Vamos a orar, pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias le damos en esta preciosa noche, en la cual podemos adorar y bendecir tu precioso nombre. Asimismo, Señor, gracias por permitirnos ahora poder abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas, conforme a tu misericordia. Envía tu buena palabra, y que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, y pueda producir el fruto que tú esperas en nosotros. Háblanos, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo, y porque te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Hemos leído nada más estos 2 versículos siguientes. Versículo 5 y versículo número 6. Y con lo cual quisiéramos, hermanitos, meditar algo con respecto al, diría yo, el método para poder lograr, diría yo, resultados significativos en la obra del ministerio. Eso es lo que vamos a señalar esta noche. Y prácticamente eso es lo que el apóstol Pablo deja en claro acá, siguiendo el correlativo de lo que meditábamos el viernes anterior. Y es eso lo que vamos a notar, el método para lograr, oiga bien, resultados significativos en la obra del ministerio. Eso es lo que vamos a señalar. Ahora, el viernes anterior, hermanitos, al iniciar este capítulo número 2, el apóstol Pablo prácticamente empezaba, y ese era el tema que también tomábamos el viernes anterior, eran elementos básicos que le iban a dar al apóstol Pablo la aprobación por un lado, y por otra parte, él iba a poder ser efectivo en la proclamación del evangelio. Entonces, en esos primeros 4 versículos, Pablo señala estos elementos básicos que le dieron a Pablo la aprobación delante de Dios, y aplicándose a esos elementos básicos, el apóstol Pablo fue efectivo en la proclamación del evangelio. Y decíamos de que se cumplió al llevar Pablo el evangelio a Tesalónica. Porque si ustedes recuerdan, cuando Pablo llegó a Tesalónica, prácticamente fueron más o menos 3 semanas que Pablo, Silas y Timoteo, fue el tiempo de estadía ahí en Tesalónica. Y en esas 3 semanas, imagínense, bien corto el tiempo,
En esas 3 semanas de estadía ahí en Tesalónica, Pablo, oiga bien, Pablo establece una iglesia ahí. Y establece esa iglesia, y esa iglesia, oiga bien, empezó a dar resultados extraordinarios. De tal manera que recién convertidos, estos hermanos de Tesalónica, dice que empezaron a recibir persecución. Ya Pablo también tenía persecución. Ahora, pero ellos, recién convertidos, empezaron a ser perseguidos. En esa persecución, Pablo, lo que podemos notar es eso, y es lo que señalábamos, de que por un lado Pablo recibe la aprobación, y luego al aplicarse a esos elementos que mencionábamos en el versículo número 3, se vieron esos resultados extraordinarios. Al ver establecida una iglesia, y cuando se establece esa iglesia, imagínense, 3 semanas tenía de estar ahí y se establece la iglesia. Y esos hermanos que se habían convertido, ya, oiga bien, empezaban a dar resultados extraordinarios, de tal manera de que ya las otras iglesias de Macedonia y de Acaya empezaban a hablar en bien de ellos. O sea que la fe de ellos, dice, se empezó a expandir por muchos lugares. De tal manera que Pablo dice, ya no hay necesidad de que yo diga nada, dice, porque cuando yo llegaba a una ciudad, ya me decían y hablaban en bien de ustedes. O sea que la fe de ellos empezó a expandirse. Entonces uno puede ver ahí de que el evangelio que Pablo predicaba con sus 2 ayudantes era efectivo. La gente se convertía. Y acuérdese que los tesalonicenses eran paganos. Ellos adoraban imágenes. De tal manera que dice en el versículo número 4 que leíamos el viernes anterior, que dice que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. O sea, fue tanto el impacto del mensaje de Pablo, de que ellos estando en la idolatría, escuchan el mensaje y caen rendidos a los pies de Cristo. Entonces, cuando la gente empezó a darse cuenta de que estando en el paganismo, adorando imágenes, ahora lo ven convertido al evangelio, entonces eso que había cobrado efecto en ellos, la gente empezó a hablar en bien de los tesalonicenses. Entonces, ahí surge la pregunta: ¿qué era lo que hacía Pablo para que se dieran resultados extraordinarios? No solamente en tan poco tiempo establecer una iglesia, sino que al establecer esa iglesia, esos nuevos conversos tenían una vida sólida, tenían una vida que reflejaba la gloria de Dios, de tal manera que la gente hablaba de ellos. Entonces uno se hace la pregunta: ¿qué era lo que hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo para que estableciera tan rápido una iglesia, una comunidad cristiana, y ahora esos que se habían convertido daban buen testimonio? Entonces es ahí donde llegamos al versículo 3, donde Pablo, oiga bien, en ese versículo 3 Pablo menciona 3 elementos, pero oiga bien, 3 elementos negativos que él no hacía. O sea, él no los aplicó a su vida. Y por no haberlos aplicado en la vida de su ministerio, le dieron esos resultados extraordinarios. ¿Se acuerdan cuáles eran? Leámoslo, dice, el versículo número 3 de este capítulo 2 dice, primero de ellos, ¿cuál fue? Pablo dijo, nuestra predicación no se origina del error. O sea, cuando Pablo llega a Tesalónica, el mensaje que él lleva, dice que el mensaje que él compartía no se originaba en el error. Y decíamos que error venía del griego, que era seducción. Yo les decía que Pablo no llegó con palabras para seducir o endulzar el oído de los tesalonicenses. No. Y ahora, lo que hemos leído hoy, solo me voy a leer esto así, es de que vamos a ver de que el evangelio, y eso lo decía también el viernes anterior, no tiene nada de halagador. El evangelio no tiene nada de seducir a la gente. Ya vamos a ver que no es así. Entonces Pablo dice, lo primero que él hizo, dice, nuestra predicación no se origina en el error. O sea, la palabra que Pablo llevó a los tesalonicenses no era para seducirlos a ellos. O sea, no era encantarlos o decirles palabras bonitas para que se convirtieran, porque el ser humano no necesita. O sea, sí, esta carne le gusta que le digan cosas bonitas, ¿sí o no? Pero que nos digan lo malo no nos gusta.
Pero es ahí donde el evangelio tiene que llegar para poder cobrar los efectos necesarios. Porque de lo contrario, si se le dice a la gente, muy bonito, está bien, siga así, no, ese creyente no va a servir nunca. No, esos creyentes que nada más son seducidos y que está bien como lleva la vida, siga de esa manera, no va a llegar a ninguna parte. Bueno, en primer lugar no va a llegar al cielo. O sea, no va a haber nada en él. Entonces Pablo dice, nuestra predicación no se originó en el error, no fue un mensaje que seducía a la gente. Ese es el primero. Luego dice, ni mi predicación, dice, fue con malas intenciones. Eso dice, nuestra predicación no se origina en el error ni malas intenciones. O sea, Pablo no fue con malas intenciones. Pablo no iba con la intención de engañar a la gente. No iba con la intención de sacarle dinero a ellos. O sea, Pablo, él bien sabe a lo que iba, que era llevar el mensaje. Pero no se originaba con un mensaje seductor ni con malas intenciones. Tercero, dice, ni procura engañar a nadie. Esos tres elementos son los primeros que Pablo menciona en este versículo número 3. No por error, no con malas intenciones y no procuraba engañar a nadie. Acuérdense, yo les decía, Pablo no iba para engañar a la gente. Pero hoy, el tiempo que vivimos hoy, hermanito, es tan peligroso. Bueno, en la reunión del día miércoles que estuve con mi hermanito Flores, hablábamos con mi hermanita Med y los que estábamos ahí, mi hermanito Wilber, y hablábamos sobre ese peligro. Bueno, voy a hacer el paréntesis ahorita, mencionar eso, porque mi hermanita me mandaba un video. Entonces yo le decía que qué le parecía a ella. Y yo le decía que tenía que ver la fuente de dónde viene esa predicación. En primer lugar tenemos que ver si ese que está predicando es convertido, es un pastor evangélico, o puede ser un mormón, puede ser un testigo de Jehová, o puede ser un adventista, y en realidad era un adventista. Entonces lo que estaba haciendo era, oiga, a través de ese video, poner en mal y empañar la imagen de nosotros los creyentes. Diciendo que si nosotros cantamos esas alabanzas, y aquí cantamos esa alabanza que él menciona, decía de que eso era música diabólica. Pero le digo yo, es de cuidado lo que oímos y lo que vemos, porque ahora cualquiera se levanta con tal de engañar a la gente. Y es ahí donde la gente ingenua, la gente que no madura, no entiende el evangelio, cae fácilmente en las presas del engaño del enemigo. Entonces Pablo dice, yo cuando llegué, no fui, dice, con una predicación que sedujera a nadie, ni con malas intenciones, ni procuré engañar a nadie. Esos fueron los tres. Ahora, con lo que hemos leído hoy, en el versículo número 5, sigue con otros tres elementos. Oiga, tres elementos que Pablo tampoco echó mano, pero que él miraba que otros sí lo hacían. Entonces, hoy ya vamos a entrar en detalles a lo de nuestro. Eso es nada más para que recordáramos lo que fue el viernes pasado. Ahora, vea lo que dice el versículo 5. Empieza lo mismo, como saben. Yo encerraba esa palabra, ¿por qué? Porque desde que dimos inicio, en el versículo 4, en capítulo 1, versículo 4 dice, hermanos amados de Dios, sabemos. Vea que Pablo dice siempre esa palabra, sabemos. Luego, en el capítulo 1, versículo número 5, en la parte final dice, como bien saben. Y luego en el capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos, bien saben. Versículo 2, y saben también. O sea, Pablo siempre va diciéndole a la iglesia, ustedes bien saben, bien sabemos, de Dios esto. O sea, él siempre le está diciendo a ellos, ustedes bien saben. Entonces vuelve ahora en el versículo 5, ¿cómo saben? O sea, le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, como saben ustedes, nunca hemos recurrido a las adulaciones. Vea que en los dos versículos que hemos leído ahorita siguen tres elementos. Allá hablaba de que su predicación no era de error, ni de malas intenciones, ni de engañar a nadie. Ahora dice, nunca recurrimos a las adulaciones, a las excusas para obtener dinero. Y tercero,
tampoco hemos buscado honores de nadie. Esas tres es lo que vamos a meditar hoy nada más. Esas otras tres. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Vea, la primera. Dice que Pablo cuando llegó a Tesalónica nunca recurrió a las adulaciones de nadie. ¿Alguien sabe qué es adular? ¿Qué es adular? No anular, adular. ¿Alguien sabe? Levante la mano, ¿qué es adular? Porque él está diciendo, como saben ustedes, tesalonicenses, nunca recurrimos a las adulaciones. ¿Alguien habló? ¿Quién dijo algo? Exacto, adular es lisonjear, alabar a alguien, exaltar a alguien. ¿Alguna vez los han adulado a ustedes? Dígame, ¿a quién no le gusta que le digan qué bonito, verdad? No, pero no en el físico. Y no que le dicen, mire, no, usted sí usted es una gran persona, le dice. Usted es bien inteligente, le dice. Usted es bien aplicado. Como usted no hay otra, le dicen. ¿Qué creen cuando hay una persona que adula a otra? ¿Qué creen ustedes? Vaya, si a ustedes le dijeran esas palabritas, ¿qué pensarán ustedes? O bueno, les voy a poner un ejemplo más claro. Mujeres que están aquí nunca las han adulado. No, bueno, tal vez ahora también hay diablos que se levantan. Pero en toda la historia de su vida no hubo por ahí un hombre que las anduvo adulando a ustedes. O bueno, los que ya están de pareja y están casados, ¿cómo adulaban a su mujer ustedes, pues? Para conquistarla, ¿cómo lo hicieron? Ya ni me acuerdo, dice el hombre. Vaya, si ustedes no se acuerdan, la mujer tal vez se acuerda todavía de las palabras que usted le decía. ¿Se acuerdan, mujeres, cómo las conquistó ese hombre que tienen? Vaya, solo una y los demás nadie. Ni se acuerda tampoco a la mujer. Entonces, eso es adular. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que cuando él llegó a Tesalónica con el mensaje del evangelio, él no recurrió a ese cuarto elemento, a andar adulando a nadie. ¿Y sabe qué es lo que persigue la adulación? Anda buscando algo. Quiere obtener algo. Si no, vean en los trabajos cómo se dice, cómo se le pega al supervisor, vea, cómo se le pega al jefe, vea, y le lleva una cosita y le lleva otra para ganársela o para ganárselo y le dice cositas. ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere obtener un beneficio, quiere obtener algo. Entonces, dígame, o yo le pregunto a ustedes, ¿Pablo llegó con adulaciones a los tesalonicenses para ganárselos a ellos? No. O sea, Pablo no iba, o sea, como le digo, todo viene en una cadena. No andaba con adulaciones, o sea, no andaba engañando a la gente, como dicen en los primeros 3 del versículo 3, que no era engañar a nadie. Pero la adulación, eso es lo que persigue, es buscar, o sea, va un interés de por medio al llegar a adular a alguien. Entonces Pablo dice, yo no recurrí en mi predicación en adulaciones para con nadie. Acuérdese que ahí en Tesalónica ellos eran religiosos, eran paganos, eran idólatras. Sí, los predicadores que llevaban el paganismo, ellos sí. Ellos llegaron con adulaciones, queriendo encantar a las tesalonicenses, y que los encantaron y los engañaron. Pero Pablo no necesitaba eso. No necesitaba andar engañando ni adulando a nadie. Me vuelvo atrás. El evangelio no es nada bonito para presentárselo a la gente. Yo se lo decía el viernes anterior. Si bien es cierto, el evangelio dice que vengamos a él los que estamos cargados y trabajados y él nos va a hacer descansar. Pero a la misma vez también dice que el que quiera venir en pos de él tiene que negarse, tomar la cruz y seguirle. O sea que hay que pagar un precio. Entonces Pablo, para llevarles el mensaje, tenía que decirles la verdad. No andar con cuentos. No andar como hoy en día engañando a la gente de que todo le va a ir bien, acepte a Jesús, se le van a ir todos los problemas, va a ganarse la lotería, todo va a estar bien. No, no es así. Siempre y le van a venir miles de dólares.
Haga esto y va a tener 4 casas, 3 carros. O sea, eso es lo que la gente quiere oír hoy. ¿Por qué? Porque como estamos interesados en la carne, queremos tener todas esas cosas. Pero no es el evangelio. Pablo no llegó con eso. No llegó con adulaciones para con nadie. Él les dijo la verdad del evangelio, lo que era. Ahora, esta primera parte es bien interesante, porque vea que uno puede ver que en los tesalonicenses había algo muy interesante, y era la firmeza. Acordémonos que esta es, ya lo dijimos al principio, en la introducción, de que Primera de Tesalonicenses es la carta más antigua del Nuevo Testamento que tenemos nosotros. Y si es la primera carta, quiere decir que estos elementos que Pablo aplicó dieron resultados. Porque la iglesia tesalónica fue firme, fue estable, fue perseverante en medio de la persecución. Entonces, ¿qué valió que la iglesia fuera de esa manera, de ese calibre? Era por la clase de mensaje que habían recibido a través del apóstol Pablo. Imagínense que Pablo hubiera llegado con un mensaje de error, con malas intenciones, engañándolo, y ahora hubiera llegado con adulaciones. Esta iglesia no hubiera perseverado. A la primera que hubieran recibido de prueba, se hubieran ido. Y oiga bien, cuando una iglesia no es establecida de esta manera, no va a lograr llegar hasta el final. Si una iglesia o creyentes no son aplicados estos elementos, o sea, si llegan con estos elementos aplicándolos de esta manera, no van a ser buenos creyentes. Van a ser creyentes flojos y aguados. ¿Sí escucharon? Sí, porque imaginen que lleguen con mentiras, con adulaciones. Entonces, ese no es el evangelio. Entonces, esos clases de creyentes van a ser flojos y aguados. A la primera van a renunciar en el evangelio. Al primer ofrecimiento que le dé el mundo, se van a ir corriendo. Pero cuando se le dice la verdad a la gente, porque oiga bien, eso es lo que necesita la gente, decirle la verdad a ellos. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? ¿Alguien me quiere decir cómo fue la predicación de Juan el Bautista? De entrada, cuando él empezó y apareció, ¿cuáles fueron las palabras? ¿Quién dijo? Estas fueron las palabras. Mira, aparece el gran Juan el Bautista. Y no crea que iba con corbatas como hoy nosotros para aparentar que somos pastores. No, no. Vestido con, dice que de piel de camello. Un cinto cruzado todo greñudo. Pero se paraba y le decía a la gente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no le bastó eso. ¿Sabe qué le decía? Generación de víboras. ¿A ustedes les gustaría que les dijeran víboras? Pero no por chambrosos o chambrosas, porque eso ya se sabe. Pero no por el pecado que cometían. Y dice, y el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, para que aquel que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Suave el mensaje de Juan, ¿verdad? Suave, así de entrada aparece el gran Juan el Bautista y diciendo esas palabras. Porque a la gente no hay que andarle sobando, hermanito, la cabeza, el pecho, así, ay, está bien, hermanita, así siga. Así va a llegar, a ninguna parte va a llegar. Y no es de andar adulando a nadie. Pablo dice, cuando yo llegué, dice, no recurrí a las adulaciones de nadie. Vea, yo sé que aquí, bueno, mi hermanita ha mencionado eso también, pero hay un predicador inglés que es Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon era un hombre tremendo, hermanitos. Dice que él tenía una escuela para preparar pastores para que predicaran. ¿Y sabe qué enseñaba ahí él a los nuevos predicadores? Les decía esto: cuando ustedes prediquen, llévenle a la gente a un estado de miseria y de dolor, y que reconozcan su pecado. Porque ahí tiene que llevar el mensaje uno a la gente. Que la gente se sienta compungida, que se sienta que se lo traga la tierra y que se va a ir al infierno. Eso necesita la gente. Pero cuando ya los tengan ahí, dice, ahí, preséntenle la verdad del evangelio y rendidos van a caer a los pies de Cristo. Eso es lo que decía Spurgeon. Y es cierto. Y eso, dígame,
Antes de ponerle otros ejemplos, ¿cómo llegó el evangelio a ustedes? ¿No se sintieron señalados ustedes por el dedo de Dios? ¿No se sintieron acusados de que lo que estaban cometiendo estaba malo y sabían que si ustedes seguían así, se iban a ir al infierno? Claro, todos sentimos eso. O sea, ahí nos llevó la palabra a reconocer nuestro estado. Lo mismo fue Lutero, Wesley, todos esos grandes predicadores del 1500. Llegaron a un estado de miseria, de reconocer su falta y sus errores para luego caer rendidos a los pies de Cristo. Pero no llegaron a ellos con adulaciones ni con mentiras. Este Pablo dice, el mensaje tesalonicense que llegué, no recurrí a las adulaciones. O sea, él no andaba con cuentos, Pablo. Decía, si esto viene del paganismo, hay que hablarle duro a esto, digo. A ver de qué manera haber llegado, ¿verdad? ¿Cómo le llegó? Pero yo no pienso que haya sido tan suave. Pero eso produjo resultados extraordinarios, que ellos, dice, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Entonces lo mismo nosotros, vean, ¿de dónde venimos nosotros, hermanitos? ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde nos sacó el Señor? Sabíamos a dónde, en qué estado de miseria y de pecado en el cual nosotros nos encontrábamos. O sea que el ser humano tiene que reconocer, y el mensaje es ese, que el hombre reconozca, oiga, que es un pecador. ¿Sabían ustedes que la palabra pecador tiene un peyorativo? ¿Alguien sabe qué es peyorativo o no? Ni sabía esa palabra, diga. Sí, el decirle pecador a la gente, o levante la mano a quien le gusta que le digan pecador, pues. A nadie, ¿verdad? Y cuando se dice en manera femenina, pecadora, como que es más pesado, ¿verdad? Porque pecadora va más allá de algo espiritual, como que esa mujer hace algo, cosas peores. Entonces a nadie le gusta que le digan esa palabra peyorativa. ¿Y sabe qué es peyorativa? Es ofensiva. La palabra pecador o pecadora es ofensiva. Pero el hombre necesita que se le diga eso. Que está pecando delante de Dios y que necesita arrepentirse y cambiar de su estilo de vida que lleva, porque nada bueno le espera. Entonces eso fue lo que hizo Pablo. No andaba adulando a nadie. No, ustedes son pecadores, idólatras y necesitan a Jesús. A la gente, eso hay que decirle hoy. Usted va a decir, no hermano, no tan duro. Por ahí aparecen unas frases. Que el hombre cuando se le dice eso a la mujer se siente ofendida. Pero dígame, ¿cuánto tiempo el hombre le ha estado ofendiendo a Dios? Y que le digan una palabrita al ser humano, se duele y se ofende. Si con nuestra vida, con nuestros pecados, nuestras actitudes y todo lo que hacemos, ¿cuánto tiempo no hemos estado ofendiendo a Dios nosotros? Pero el hombre necesita llevarlo hasta ahí, a ese estado de reconocer su pecado, y luego ahí llega el evangelio, ahí llega la palabra, y luego lo reconocemos nosotros como Señor y Salvador. Eso fue lo que hizo Pablo. Primero, de este versículo, pero es el cuarto elemento, que él dice no recurrió a las adulaciones. Segundo, que sería el quinto, dice que tampoco, dice, a las excusas para obtener dinero. Mire, aquí volvemos otra vez y Pablo mete el dinero aquí. ¿A cuánto les gusta que les hablen de dinero? A nadie, pues. Bueno, puede ser más específico. Hablar de dinero aquí en la iglesia, pues. No su dinero. No, porque Pablo empieza aquí y está diciendo, mire, yo no recurrí, dice lo primero que es aquí, a las adulaciones de nadie. Y tampoco recurrí, oiga, a las excusas para obtener dinero. O sea que Pablo, al llegar a Tesalónica, no buscó, o sea, no fue con una excusa para sacar el dinero a los tesalonicenses. Es más, ustedes saben, ya lo estudiamos en 1 Corintios. Dice que Pablo a los corintios nunca les quitó ni una moneda partida por la mitad. No recibió ni un 5 de ellos. Él les dijo, prefiero despojar a otras iglesias y predicarles a ustedes el evangelio de balde, para que un día no me vayan a echar en cara que les quite dinero a ustedes. O sea que a los corintios nunca les quitó ni un 5. Pero sí había una iglesia. ¿Cuál era? Que le mandaba al apóstol Pablo las ofrendas, le mandaba el dinero para sus viajes, para su comida, su vestido y todo. ¿Alguien sabe? No. Lo estudiamos en Gálatas eso. Lo dijimos. Eran los filipenses.
Los de Filipo le mandaban al apóstol Pablo, pero él dice a los corintios, ni un 5, y a esto tampoco. Por eso está diciendo aquí, tampoco, dice, recurrimos a las excusas para obtener dinero de ustedes. O sea, Pablo llega a Tesalónica, establece la iglesia, se convierten, empiezan a caminar firmes, a dar buen testimonio de la fe, pero les dice, yo no vine con una excusa para sacarles el dinero a ustedes. Y vea que menciona esto porque ellos venían del paganismo, como lo vengo diciendo. Y esos sacerdotes del paganismo, ellos sí, ellos habían llegado con un interés económico, porque ellos eran vividores. Y cuando digo vividores era porque no decían la verdad del evangelio, ellos estaban engañándolos con una falsa religión. Y a raíz de esa falsa religión eran sostenidos ellos. Entonces ellos sí le estaban estafando a los tesalonicenses. Pero dice Pablo, yo no he venido con excusas de sacarles el dinero a ustedes. Ahora, voy a aclarar esto que ya meditamos en Corintios. Pablo en Corintios habla bastante acerca de las ofrendas, ustedes bien saben. Y Pablo empezó a decir, oiga bien, porque mire, bueno, es más, para que entendamos lo del dinero, en este capítulo 2, leamos el 9. Me voy a adelantar para cuando lo meditemos después. Dice el versículo 9, recordarán, hermanos, nuestro esfuerzo y fatiga para proclamarles el evangelio de Dios. Y como dice Pablo, trabajamos de día y de noche para no serles carga a ustedes. Ahí está diciendo Pablo que él no le fue carga a los tesalonicenses. Él trabajaba para sostener a los que andaban con él, que era Silas y Timoteo. A ellos no les fue carga, como tampoco a los corintios. Pero como les digo, la iglesia de Filipo sí le ayudaba económicamente a Pablo, para sus viajes y para todas sus necesidades. Pero viene Pablo y le dice aquí que yo al venir aquí no recurrí, o sea, yo no vine con una excusa de poder sacarles el dinero a ustedes, porque yo trabajo para poder sostenerme. Entonces, pero acuérdense que allá en Corintios, él dijo, puso unos ejemplos, que los que anuncian, como dijo Jesús, que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Vea, lo primero que puso Pablo, y oiga bien dónde lo estaba diciendo, en Corinto, donde no les había quitado ni un 5, él les dice, pero el Señor dice que los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Que como los sacerdotes sirve el altar, que viva del altar. Y empieza a poner otros ejemplos que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Poniendo como ejemplo que el animalito que anda trillando la tierra, no le ponen bozal porque él está trabajando y merece que le den de comer al animalito. Entonces el pastor que trabaja también necesita que se le sostenga. Y luego puso otro ejemplo. ¿Cuál fue el otro? ¿Cuál otro ejemplo puso acerca de sostener a los pastores? El obrero digno de su alimento. No pondrá bozal al buey que trilla. Ah, no, ya les olvidó pues. ¿Nadie? Nadie. Nadie, nadie, nadie. ¿Nadie? Eso ya lo meditamos en 1 Corintios. Porque Pablo está dejando en claro que al hombre de Dios hay que sostenerle. Oiga, dijo este otro, jamás un soldado fue soldado a sus propias expensas. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa eso? Nadie fue jamás soldado a sus propias expensas. Dígame, en cualquier nación, en cualquier país, si van a llamar a alguien al ejército, a las filas de poder formar algo de un ejército, ¿qué cree que lo llaman y le dice, vaya, ¿usted quiere servir en el ejército para defender la nación? Sí, le dice, vaya a comprarse con su propio dinero su uniforme, cómprese un arma y cómprese las botas y vea cómo usted vive. ¿Así es? ¿Sí o no? No, el país lo llama, lo viste con todo el uniforme, le pone el arma y le da un sueldo. Por eso él dice, jamás nadie fue soldado con su propio dinero. No, le suplen todo. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Pero yo no lo digo para que hagan así conmigo, les dijo a los corintios.
Yo no lo digo para que lo hagan conmigo. Dice, no, ustedes ni 5 hermanitos, les digo, les voy a quitar. ¿Por qué? Ustedes saben que le estaban criticando a Pablo. Y si él les agarraba dinero, voy a decir, este Pablo no es apóstol porque hasta el dinero de nosotros se lleva. Entonces, para que no me estén criticando, yo no les agarro ni 5 a ustedes. Entonces, yo les predico gratis el mensaje a ustedes. Así dijo Pablo. Entonces, ahora viene y dice a los tesalonicenses también, yo no recurrí a excusas. O sea, él no llegó con una excusa. Llegando allá, hermanitos, aquí vengo a predicarles el evangelio, pero me tienen que dar ustedes, hermanitos. Me tienen que dar ustedes, cada quien me tiene que apartar dinerito. No, no, no. Yo no me con una excusa de sacarles el dinero a nadie. Porque él ya le dejó en claro que sí, al hombre de Dios hay que sostenerlo. O sea, la iglesia tiene que velar por sostener al hombre de Dios. Él ya dejó claro. Pero aquí a ellos no les quitó absolutamente nada a ellos. Ahora, llegamos al tercer elemento, que es el sexto. Primero, no había recurrido a las adulaciones, tampoco a las excusas para obtener dinero de ellos. Y ahora dice, ¿sabe qué dice? Dios es testigo. O sea, él pone a Dios como testigo de que él no había llegado para adular a nadie, ni engañar a nadie sacándole el dinero. Dios es testigo. O sea, él bien sabía. Dios es testigo, como yo he venido aquí a predicarles el evangelio. Ahora viene el tercero, que es el sexto, versículo 6. Tampoco dice, oiga, tampoco hemos buscado honores de nadie. Yo no he venido adulando a nadie. Yo no he venido con excusas para sacarles el dinero. Y tercero, tampoco hemos buscado honores de nadie. Cuando yo pensaba en esa palabra, yo decía, ¿cómo se está viviendo hoy en este tiempo en los supuestos ministros de hoy? Hoy no quieren, no digo que todos, pero hoy se está levantando un gran número de ellos. Y no puedo decirlos aquí, ahí, después se los digo así cuando no esté grabando. Pero hay bastantes de esos. En las iglesias hay muchos de esos que quieren levantarse, o sea, quieren darse a conocer ellos. Que los aplaudan a ellos. Ahí llega uno que le dice, mira, aquella lucita, mire, ahí me la ponen aquí directamente a mí, que la gente me vea a mí. Apaguen toda la luz y que me alumbre solo a mí, dice. Y lo que quieren es que le vean la corbata que llevó, el saco que se traba, los zapatillos que andan, el cinturón que es de marca. Eso es lo que quieren. Quieren recibir honores ellos. O sea que ellos quieren ser exaltados, pero el evangelio no queda ni el nombre de Jesús exaltado. Ellos quieren ser reconocidos. Si no, vea, pasan unos así, vea, y la camiseta bien topadita, vea, y los grandes ñeques, vea, y la camiseta bien topadita, vea, para que les vean el six pack. Y uno dice, ¿y qué más pasarela de qué es esto? Con eso no quiero decir que se va a descuidar el hombre de Dios, pero tampoco, ¿verdad? No va a dar su six pack, sino que uno de 2 litros aquí. No six pack, no de 2 litros. No. Tampoco se va a descuidar el hombre de Dios. Pero eso es lo que pasa cuando yo veo a predicadores y solo le voy a decir una así para que sepa quiénes son. La mayoría son morenitos. Pero no afros, no morenitos de República Dominicana y todo eso, que ahorita es una pila ellos, hermanito. Una pila de ellos y quieren darse a conocer ellos. Y le traen la última revelación de Dios. ¿A dónde está la última? Ya estuvo, aquí está todo revelado. Y le traen la última revelación a la iglesia. Ya no hay revelaciones. Ya está todo escrito. Ya está todo revelado. Pero quieren darse a conocer ellos. Entonces Pablo dice, yo no llegué, dice, a ustedes buscando honores de nadie. Yo no llegué para que me aplaudan, hermanos de Tesalónica. Yo no quiero que me reconozcan a mí. Bueno, para que entiendan, aquí ponía yo que era buscar honores. Es buscar popularidad, buscar aprobación y aplausos y fama. Bueno, hay uno, como le digo, no quiero mencionar nombres. La vez pasada se lo dije, pero se hacen los botox el hombre. Como ya le están saliendo aquí las patas de gallo, se jalan aquí, mire. Pero ahora sí se mira el pastor. Así se mira, tan jalada que tiene. El hombre tiene, las mujeres se la jalan también, ¿ve? Pero él
Y por eso lo critican en las entrevistas y le dicen que por qué. Ay, le dice, tenemos que cuidarnos, somos el templo de Dios. Dice, vaya, digo yo. Pero está tan jalado que la boca ya está haciendo así. Ahora para acá, porque es cantante también. Bueno, ya saben, también algunos de ustedes ya saben quién es. Pero lo critican demasiado porque ellos en sus iglesias quieren ellos agarrar el aplauso, la fama. Ellos. O sea, más lo reconocen a ellos que a Cristo, pues. Entonces Pablo dice, yo no llegué con eso. Yo no he venido para que me aplaudan, ni que yo sea reconocido. Y ese es el problema del día de hoy en las iglesias. Que quieren que ellos sean reconocidos, ¿verdad? Que ellos sean puestos en alto. Quieren que los reverencien a ellos, ¿verdad? Si por poco como el señor que está allá en el Vaticano quiere que le besen la mano, capaz, ¿verdad? Sí, porque se creen ángeles o qué. A ver qué se creen. Yo creo que si estuviéramos en el tiempo de Pablo, pues, no, pues yo me imagino que había sido un hombre tan sencillo, un hombre tan humilde, que por eso la gente lo reconocía a él. Porque él no andaba buscando nada de aplausos de la gente. Él era un hombre tan humilde, tan sencillo. Y eso es lo que se debe de reconocer en el hombre de Dios. En el siervo de Dios tiene que reconocerse eso. Jesús fue el mayor ejemplo, ¿se acuerdan? Ustedes me llaman Señor y Maestro, y bien lo dicen que soy porque lo soy. Pero yo siendo el Señor y Maestro, les estoy sirviendo a ustedes, les digo. Yo merecía que me sirvieran, pero no, yo estoy sirviéndole a ustedes, les dice. Le limpió las patas a todos, ¿se acuerdan? Y ustedes le limpiaran las patas de la par. Bueno, ustedes porque son pareja. Ustedes son pareja, ay, mi amor, sí. Pero ¿qué si está otro al otro lado? Jesús sí, mira, a los dos, hasta el que lo iba a entregar todavía, el traicionero, el Judas. Hasta aún a ese le limpió los pies. Señal les he dado de humildad, hagan así entre ustedes, les dijo. Porque andaban peleándose que quién iba a ser más grande, ¿verdad? Bueno, hay señoras que, ya lo dije la vez pasada también, ¿verdad? Hay señoras que dicen, ay, le dijo aquella, ¿verdad? Pone a estos dos mis hijos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, allá en tu reino, le dice. Y le dice el Señor, vea, ay, mujer, no sabes lo que estás pidiendo, le dijo. Solo el Señor sabe a quién va a poner a la derecha y a la izquierda, le dijo. Pero eso era que estaban peleando, que quién era mayor, decía, ¿quién será mayor de nosotros? ¿Quién será el más grande? ¿Quién es? No, dice que nadie. El que quiera ser más grande y mayor entre ustedes, tiene que ser el que sirve, le dijo. Así que si ustedes quieren crecer, hermanitos, quieren llegar alto, ¿sí? ¿Quieren llegar en alto ustedes? Que Dios los use, que Dios los respalde, que haga cosas grandes. Sirvan. Porque si usted no sirve, Dios nunca lo va a exaltar. No, Dios nunca lo va a exaltar. Si usted no sirve, si no llega a lo más bajo para servir, no espere llegar a alto. Porque Dios exalta a los humildes. Pero aquel que dice, uy, yo ahí no creo que haga eso en la iglesia, dice. Otra cosa, hermano, pero eso no, le dice. Sí, porque, bueno, cuando termino, hermanito, hoy va a ser sencillo el mensaje. Pero fíjese que allá en El Salvador, cuando estaba yo como coordinador de diáconos, ya les he mencionado eso, pero para los que no saben, en la iglesia había llegado un empresario, oiga, un empresario, un hombre de billete, de dinero, hermanitos. Él era el dueño de la empresa, él tenía, ¿qué? Un administrador, un contador y tenía todo, imagínense. ¿Y sabe qué estaba haciendo en la iglesia? Nosotros lo mandábamos. Porque él quería servir, imagínense, quería servir. Y allá hasta, y era un hombre chale alto, como que era de los de acá, alto, rubio. Y allá estaba, mire, con su corbeta roja y su saquito sirviendo. Mire, ni uno de los gatos que éramos nosotros que estábamos ahí, salíamos con la sombría a agarrar que estaba lloviendo a la gente. Él salía mojándose a recibir a la gente. Él, un empresario, pero él quería servir, tenía un anhelo de servir él. Y a él lo servían, a él le daban todo. Él mandaba, él decía aquí en la compañía de él. Y él, mira, ahora ahí en la iglesia, sirviendo. Sí, él decía, mándeme a limpiar baños, mándame al parqueo, mándeme a donde sea, decía, yo quiero servir. Y ahí tiene que ser, vea. A eso Dios lo va a exaltar. Ah, no, a él que lo pusieran como coordinador, como él es dueño de empresas, pónganlo como de un solo como coordinador, pónganlo. De nada iba a servir ahí.
Porque él puede tener todo esto para la empresa, pero aquí en la empresa de Dios es otra cosa. Aquí es otra cosa. Aquí debemos ver quién fue el que viene desde allá y ha venido y Dios lo viene saltando. Pero yo me sentía mal. ¿Y cómo voy a mandar a este gran hombre yo? Vaya para allá. Vaya allá. Pero como en la obra de Dios así es. Pero vea, Pablo, él dice, yo no andaba para que me aplaudieran tampoco. Buscar fama u honores, nada de eso. Yo he venido humildemente a servirles. Entonces, todo eso, hermanito, que él no hizo, o sea, él no, esas cosas negativas no se aplicó. Y eso fue lo que vino a traer resultados extraordinarios. Una iglesia recién convertida y empezaron a recibir la persecución. Ellos, hermanitos, como habían sido aplicados en estos elementos, fueron fuertes. Fue una iglesia que perseveraba, estaba firme, era constante, no había ambigüedad en ellos. Venía, imagínate, la persecución había aquí y ellos se mantenían firmes. Porque habían recibido el verdadero evangelio. La verdad del evangelio la habían recibido ellos. Y por eso se mantenían de esa manera. Entonces, termino. Una vez más, el 6. Tampoco hemos buscado honores de nadie. Oiga, ni de ustedes, ni de otros. O sea, llega Pablo y le dice, yo no he venido buscando honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. En ninguna parte Pablo había llegado con eso, con esas intenciones. Eso hizo grande a Pablo y eso hizo que estableciera iglesias en muchos lugares y los que se convertían eran verdaderos creyentes. O sea, el verdadero evangelio que habían recibido a través de Pablo los hizo buenos creyentes. Eso termino hoy, eso necesitamos nosotros hoy. El tema era ese, que podamos nosotros llevar ese evangelio que Pablo llevó para poder ver resultados significativos en la proclamación del evangelio. Aquí no está hablando nada más de un ministro, de un pastor, no, todos aquellos que predicamos. Queremos ver resultados significativos, queremos ver conversiones genuinas. No vayamos inventándole a la gente, ¿verdad? No vayamos con engaños para ganar algo, algún adepto. No vamos por eso. Llevemos el verdadero evangelio y va a ver que la gente se va a convertir. La gente va a querer recibir a ese Jesús que usted predica. Pero tienen que verlo también a través de nuestro testimonio. Porque este impacto que cobró en ellos empezaron a testificar y mucha gente hablaban bien de ellos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo para ver resultados significativos en la obra que Dios nos ha encomendado. Usted como líder, aplíquese eso. Va a haber la gente que lo va a escuchar a usted. Usted que evangelice su trabajo, se lo va a ganar porque va a llevarle el verdadero evangelio. No un evangelio adulterado. No un evangelio que va con engaños. Como le digo, porque ahora esto está muy de moda hoy. Muy de moda de poder decirle nada más cosas bonitas a la gente. O sea, la gente no hay que ofenderla. No porque la gente se va a ir, dice. Y si se va la gente ya no va a haber dinero, dice, porque como lo que ven es dinero nada más, ¿verdad? Dice, la gente se va, no hay dinero, dice. Entonces ahí andan engañando a la gente, adulándola con mentiras y con palabras, que lo que están haciendo es engañando a la gente, teniéndola entretenida para mientras. De esas hay muchas y por allá abajo está una bien grande. Ya lo he dicho, una bien grande está ahí, que ahí usted no importa. Bueno, al pseudo pastor le dijeron en una entrevista, y usted toma, le dice. Y dijo, sí, yo tomo, dijo. ¿Y para qué lo voy a ocultar? Dice, como los otros que lo hacen a escondidas. Yo lo digo abiertamente, yo tomo y qué. Ahí dice, disculpe, yo me las echo, dijo. Ah, dice, sí. Entonces la gente dice, vayan, esa iglesia está buena, dice. Ahí permiten, dijo. Ahí voy a ir, dice. Y sí, como ahí permite, tome, mujeriega, mire, tiene eso, agarre otro, no hay problema, usted se viene al cielo aún así. Sí, engañando a su mujer, se va a ir, al hombre, se va a ir, le dice. Entonces la gente quiere oír eso, ¿verdad? Un evangelio que no incomode, que se sienta bien, ahí dice, me gusta. No es así. No es así. El evangelio es de llevarle a la gente a reconocer su pecado, su falta, y saber que si sigue así, nada bueno le espera. Porque hay un cielo y hay un infierno. Se acabó, ese es el evangelio. Así que sigamos
elementos a los cuales Pablo se aplicó, y vamos a ver también nosotros, hermanitos, resultados extraordinarios en la proclamación del evangelio que Dios nos ha encomendado a nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanitos, esta noche.